se escucha. Me van a decir cómo se escucha ya con el micrófono, el otro micrófono. A ver, ¿cómo se escucha ahí? ¿Se escucha mejor? Ya, muy bien. A ver, listo. A ver, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre los ríos, ¿ya? Sobre los ríos. Ustedes observan aquí la definición de ríos, ¿no? Son corrientes de agua que discurren sobre la superficie terrestre, ¿ya? ¿Qué es corrientes de agua? O sea, el agua que se está trasladando, ¿ya? Se está trasladando, que está en movimiento. ¿Y por qué se da este movimiento? ¿Por qué el agua genera corrientes? Porque el relieve donde se mueve tiene una pendiente inclinada o ligeramente inclinada. Entonces, esa pendiente inclinada es la que hace que el agua fluya y corra, ¿ya? Y no se quede estancada. Por eso se dice que son corrientes de agua que discurren sobre la superficie. ¿Qué más tenemos acá? Y pueden desembocar en un río, o también pueden desembocar en un lago, o pueden desembocar en el océano Pacífico o en el mar, ¿no? En el mar. Importancia de los ríos es importantísimo, pues, alumnos, porque si no existieran los ríos, o si no tuviéramos ríos aquí que cruzan la costa, no habría agua, ¿no? El agua potable que tú ingieres es gracias a el abastecimiento de las aguas de los ríos. Nosotros tomamos agua del río Rímac. ¿Has pasado por el río Rímac? El agua es sucia, ¿cierto? Suciaza. Parece agua de estanque. Agua de desagüe parece. Ya, esa agua, mira todo el proceso que le dan para poder hacerla potable y llevarla a por las tuberías, ¿no? Y pueda llegar a nuestras casas. Bien. ¿Qué más? Permite la generación de energía eléctrica. O sea, la aparición de los ríos también permite la generación de agua o también de energía. Si no existiera ríos, tampoco habría energía eléctrica, alumno. ¿Esta energía eléctrica proviene de dónde? ¿De dónde crees que proviene? Viene de las centrales hidroeléctricas. ¿Y dónde se construyen las centrales hidroeléctricas? En las cuencas de los ríos, digamos, en los cañones o en los pongos, que son especies de son relieves que son formados por los ríos, ¿ah? La caída del agua cae en las turbinas circulan y se mueven, y ese movimiento, esa fricción de las turbinas que son movidas por el agua, por la corriente de los ríos, por las aguas de los ríos, ¿qué cosa va a generar? Electricidad. Esa electricidad se lleva por cables, se almacena y luego se distribuye por cables de alta tensión en las torres, que van sobre las torres de energía eléctrica, ¿no? Y es así como también nosotros tenemos nuestros ríos. También es fuente de alimentación y también es fuente de comunicación, ¿ya? A ver. Continuamos aquí. Ahí está. Partes de un río. Partes de un río. Un río tiene ciertas partes. Por ejemplo, la naciente. Esto tenlo muy en cuenta, ¿ya? ¿Cuál es la naciente? Ajá, ¿cuál es la naciente de los ríos? ¿Ya? ¿Cuál es la naciente de los ríos? A ver. Bien. La naciente de un río es el lugar donde nace el río. Ustedes observan ahí en las montañas, ¿no? En los grandes nevados. Esos nevados que tienen hielo encima, el hielo se forma por las grandes alturas. Hay alturas que están generando la formación del hielo porque llueve ahí y por las temperaturas bajas se congela y así se van formando los nevados, ¿no? Los glaciares. Estos glaciares se derriten con mayor intensidad en ciertas estaciones del año y al derretirse van cayendo las aguas por un conducto, por un canal, ¿no? Entonces, la naciente del río, la naciente es el lugar donde nace el río. Puede ser un glaciar, un lago o también puede ser otro río. Tú sabes que un río también puede generar el nacimiento de otro río. También sabes que los lagos pueden originar también el nacimiento de otro río, ¿ya? Y acá tenemos también el cauce. Ustedes han observado ahí, ¿no? Ustedes observan el cauce, ¿ya? ¿Qué es el cauce? Es la depresión del terreno, ¿ya? Ese
esa línea roja, bien, es el lugar o la cama, el lecho por donde transcurre o por donde se transporta las aguas de los ríos. Bien. Ahora, si tú has visto esa imagen o estás observando la imagen, en esta imagen nosotros podemos observar que hay una especie de zanja, ¿cierto? Y por esa zanja está corriendo un río. Ya, esa zanja ha sido erosionada, ¿por qué? Por las aguas del río, o sea, ha sido formada. Bien. Y si pasan miles y miles de años, millones de años, en donde el agua sigue circulando por ese lugar, va a seguir haciendo una zanja más y más y más grande. Esas zanjas grandes causadas por la erosión de los ríos, por las aguas de los ríos, se les llaman cañones, ¿ya? Pero volvemos aquí a la parte del río que es el cauce, es la depresión del terreno, por donde discurren las aguas del río, por donde se transportan las aguas del río. ¿Y qué es el caudal? El caudal es el volumen. ¿Qué es el volumen? Es la cantidad de agua. Caudal. Es el volumen de aguas que lleva un río. Hay ríos de caudal regular o de régimen regular o régimen irregular, ¿no? Vamos a ver acá. Es el volumen, es la cantidad de agua, ¿ya? Es la cantidad de agua que lleva un río. ¿Qué más? Continuamos. Partes, si continuamos con las partes del río, ¿no? A ver. Aquí tenemos. Régimen. Mira lo que ya ahora en dónde estamos, ¿ah? Hemos hablado del caudal, hemos hablado de la naciente, ahora hablamos del régimen. Régimen de un río, ¿ya? Régimen. Es la variación del caudal durante el año, ¿ya? Es la variación del caudal durante el año. O sea, el régimen es la variación del volumen del agua, porque caudal, ¿qué cosa es? Caudal no es la cantidad de agua que hay en un río, ¿ya? O la cantidad, o el volumen de agua que hay en un río. Entonces, ¿y qué cosa es el régimen? Es la variación del caudal. Ríos de regímenes regulares e irregulares. Ahora te explico qué cosa es esto, ¿ya? ¿Qué cosa es? Cuando hablamos de régimen es variación. O sea, quiere decir que si el volumen del agua está a este nivel, en algún momento ese volumen va a disminuir y va a llegar a este lugar, a este volumen. ¿Ya? Bien acá. Aumenta el volumen, disminuye el volumen. ¿Listo? Disminuye el volumen. Ese aumento, esa variación de aumento y caída del volumen del agua se le llama régimen. Régimen. Ya se le llama régimen. Entonces, cuando son ríos de régimen regular, regulara significa que ese río siempre va a tener agua. En todas las estaciones del año va a tener agua, alumnos. Y por eso le llaman regular. El volumen es regular. Siempre se va a mantener en un nivel. Como por ejemplo el río Amazonas es un río de régimen regular. ¿Por qué? Porque siempre está con gran cantidad de agua. ¿Y por qué está con gran cantidad de agua? Porque muchos ríos abastecen de agua al río Amazonas. Bien, tengan en cuenta que un río, el caudal del agua de un río, es alimentado por las lluvias, las precipitaciones, ¿ya? Las precipitaciones aumentan el caudal de un río. ¿Qué más? Los deshielos también aumentan el caudal de un río. ¿Qué más? La alimentación de las aguas de otro río, o sea, otro río drena sus aguas en ese río. Entonces tenemos varios factores que alimentan a las aguas que alimentan a este río. Varios factores de origen glaciar, de origen pluvial o de origen riológico, ¿no? Que otro río puede alimentar sus aguas. Cuando tiene esos tres factores, entonces el régimen de este río es regular. Pero ¿qué pasa cuando solamente es de origen glaciar? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? En invierno se congela las aguas. En invierno no se derrite. Entonces en invierno, ¿qué va a pasar? La corriente de las aguas o el nivel de agua va a disminuir. Y en tiempos de verano aumenta. ¿Por qué? Porque hay mayor derretimiento de las aguas. Por lo tanto, el nivel del volumen de las aguas de un río va a aumentar.
Bien. O también en ciertos periodos hay grandes cantidades de lluvias. Y cuando llueve en gran cantidad, ¿qué pasa con el volumen de las aguas de un río? Empiezan a crecer. Entonces, los ríos de régimen irregular son ríos, bien, en donde el nivel de las aguas es muy notorio, muy notorio. Pero el régimen regular no es notorio. Es decir, siempre, casi todas las estaciones del año tienen el mismo nivel del agua. Y ya te expliqué por qué tienen el mismo nivel del agua, ¿no? Y también te he explicado por qué los niveles bajan o disminuyen, por qué el volumen baja, ¿ya? A eso le llaman régimen, es la variación del caudal durante el año. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, el río Chillón es recontra irregular. Yo cuando iba en verano, el río Chillón estaba pero recontra lleno. Bien, y se escuchaba. ¿Por qué le dicen chillón? Ah, porque chilla cuando pasan las aguas. ¿Y por qué chilla? Porque arrastra las rocas. Arrastra las rocas. Ahorita está vacío, seco. Está sucio. Ajá. Dime. ¿Por qué cuando se va el agua y después vuelve? ¿Por qué sale sucio? Porque las aguas cuando vuelven en gran cantidad y está sucia es porque desde donde fue su nacimiento del río, ha empezado a arrastrar gran cantidad de material, de barro, rocas, ¿no? Barro, rocas, está sucio. Bien, entonces el agua se vuelve turbia, porque el momento de correr levanta toda la suciedad, ¿ya? Pero esto es normal, es natural, ya es natural. Pero yo, por ejemplo, cuando yo iba al río Chillón, antes del verano, iba casi en primavera, las aguas del río era cristalina, limpiecita. ¿Por qué? Porque había poca agua. Y nosotros cogíamos rocas, piedras, esas piedras del río Chillón son redonditas, ¿cierto? Y nosotros hacíamos pozos. Hacíamos pozos con las rocas y hacíamos que el agua entre al pozo y luego tenga su filtración, ¿no? Y como era un pocito de más o menos 1 metro, nos metíamos ahí a bañarnos, ¿no? Así hacíamos nuestros pozos en el río. ¿Por qué? Porque no íbamos a ir de tan lejos de Coyique caminando hasta el río Chillón para no bañarnos, ¿no? En ese tiempo sí se podía bañar. Pero ahora, ¿qué vas a poder bañarte en ese río, no? Está totalmente contaminado. Así es. El río Chillón es de régimen irregular. En verano aumenta el caudal, el volumen, y en invierno disminuye totalmente. Ya, disminuye. Ajá. Sí. Así como ves en la foto, ¿no? Eso es en temporadas de invierno, así se pone el río. Y en temporadas de verano, el río aumenta su caudal bastante. Mientras que en el régimen regular, todo el tiempo está, ¿no? Esta es otra, continuamos con la parte de los ríos, ¿no? Confluencias. Punto donde ocurre la unión de dos ríos. ¿Miras el punto rojo? El punto rojo es la confluencia. ¿Ah? Es la confluencia. Tenemos aquí el río Marañón y el río Amazonas. El punto en donde se une el río Marañón y el río Amazonas es la confluencia, ¿no? Punto donde ocurre la unión de dos o más cursos de agua de dimensiones. Una pregunta, ¿cuál es el río más grande del Perú? El río más grande es el Amazonas. Ya su recorrido es muy, muy grande, ¿no? En el Perú es el más grande. Bien. Porque Amazonas también pasa por parte de la frontera de Colombia y también cruza todo lo que es Brasil. Bien. Y el río Amazonas desemboca en el Océano Atlántico. Y un presidente del Perú se le ocurrió pedirle a Brasil el paso de las embarcaciones para que puedan llegar hasta el Océano Atlántico. Y Brasil le dijo, ya hermanito, te voy a dar el paso para que puedas recorrer mi país en el río Amazonas, pero tienes que darme territorio, pues. Y el Perú le cedió territorio en cantidades enormes, alumnos. Le regaló prácticamente, ¿no? Solo para tener salida al Atlántico.
y le regaló una cantidad enorme. Dios mío. Nosotros hemos perdido territorio por giles. Por giles, ¿ah? El día de hoy, sí, el día de hoy hacen guerras, ¿no? Los siglos anteriores han hecho guerras por 1 kilómetro cuadrado de territorio. Y el Perú se le ocurre regalar, ¿no? También le regalamos a Colombia. Le regalamos mucho territorio a Colombia. Por eso nuestro mapa ha quedado cercenado, ¿no? Durante la época republicana, algunos presidentes han regalado territorio. Continuamos. El curso, ¿qué es el curso? Es la distancia entre la naciente y la desembocadura. Mira, acá está la naciente, ¿ya? La desembocadura también es otra parte de los ríos, ¿ya? La desembocadura. La desembocadura es el lugar donde, o la forma como drena las aguas los ríos, cuando llega al final. Ya es desembocadura. El curso es la distancia entre la naciente y la desembocadura, o sea, donde nace y donde va a drenar sus aguas, donde termina. Es entonces la naciente y la desembocadura, ¿no? La distancia que hay entre punto y punto, entre la naciente y la desembocadura, se le llama curso. ¿Ya? Y bueno, continuamos. El curso. Acá está la desembocadura. En la desembocadura hay 2 formas de desembocadura, Lum. Es la parte final, como ya habíamos dicho, de un río, ¿no? Y esa parte final tiene 2 formas. 2 formas como drenan sus aguas los ríos. Una forma se le llama estuario, de desembocadura de forma estuario, y la otra desembocadura de forma delta. ¿Qué significa de forma estuario? Significa que el río tiene un solo canal y es muy amplio donde desemboca las aguas. En donde puede desembocar en un lago, puede desembocar en otro río o en el océano. ¿Ya? Y la desembocadura tipo delta es cuando tiene varios canales de drenaje. Ejemplo de ríos de desembocadura tipo estuario es el río de la Plata. Ejemplo de desembocadura tipo delta es el río Nilo, que tiene varios canales de desembocada, ¿no? Bien. En el Perú, la gran mayoría de desembocadura es estuario. Casi todos los ríos son estuarios, casi, pero sí hay algunos deltas. Bueno, acá tenemos pues el agua dulce, que es abundante en el Perú, y nuestros ríos, por causa de los ríos, tenemos nosotros vertientes. Vertientes es donde las aguas vierten, el recorrido que toman las aguas para vertir las aguas de los ríos, ¿no? El recorrido de los ríos. Y ustedes ven esa línea roja, no es otra cosa más que la cordillera de los Andes, ¿ya? Y tenemos la vertiente, por ejemplo, del Pacífico. Todos los ríos que nacen en la cordillera occidental de los Andes van a drenar sus aguas en el Océano Pacífico, lado izquierdo. Son 53 ríos que cruzan la costa y nacen en la cadena occidental de los Andes peruanos. ¿Y van a terminar dónde? Terminan en el Océano Pacífico. ¿Ya? La otra vertiente es el Amazonas. ¿Qué significa? ¿Por qué le llaman vertiente del Amazonas? O cuenca hidrográfica también del Amazonas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos ríos que drenan sus aguas en el río Amazonas. De muchos ríos que drenan sus aguas en el río Amazonas. A ese se le llama vertiente del Amazonas. Y el otro río, otra vertiente, que es la vertiente del lago Titicaca, ¿no? Todos los ríos que van a vertir sus aguas en el lago Titicaca. Bien. A ver. Y aquí nos vamos para hacer un repasín sobre los ríos. Acá está el curso, recorrido total del río desde la naciente a la desembocadura. Mira. Esta parte de acá es la desembocadura. ¿Te acuerdas cuántas formas de desembocadura hay? 2. Delta y ¿el otro cuál es? Y estuario, ¿no? El estuario es un solo canal y el delta son varios canales. Cauce, lecho o alveo, así se le llama, alveo, o lecho, ¿no? Así se le llama al cauce del río, son por donde discurren las aguas. El
es la cavidad por donde discurre el río. El tideway une los puntos más bajos. Caudal. También se le llama débito. Es el volumen de agua que arrastra el río, recorrido del río desde la naciente hasta la desembocadura. Es el volumen de agua. Y el régimen es la variación del volumen de agua o la variación del caudal. Ya no te olvides de esa parte. Acá está la desembocadura, el río de la Plata, que es estuario, y el río Mississippi, que es delta. Como también había mencionado el ejemplo del río, el río Nilo de Egipto, ¿no? Corriente es la forma de desplazamiento de las aguas. Puede ser laminar, suave o turbulento. ¿Qué significa corriente turbulenta? Significa torrentoso. Por ejemplo, en Lima, el río más turbulento en los ríos de la costa es el río Cañete, que está en Lima. Sus aguas son turbulentas, ¿ya? Y las aguas más suaves, donde es suavecito el recorrido, ¿por qué? Porque no hay pendientes, es el río Huánuco. También son aguas laminares, ¿no? Bien, acá están los principales ríos del mundo. En América vamos a aumentar un poquito. Ahí está. ¿Lo pueden visualizar? Los ríos de América del Norte, el Yukón, Mackenzie, Missouri, San Lorenzo, Mississippi, Colorado, el Río Grande. Venezuela, el Magdalena, Orinoco. En el Perú, el Amazonas, el más grande, el más largo de todo el mundo, por si acaso, ¿ah? El río San Francisco, el río Paraguay, Paraná, Uruguay, el río de la Plata. Y en Asia tenemos el río Támesis, ¿no? El Rin, el Sena, Danubio, el Volga, Éufrates. En este caso estamos hablando este es Europa y este es Asia, ¿no? Asia, el Ganges, Yangtze es el río, le llaman las tres gargantas. Las tres gargantas se le llama al río Yangtze. Es el más grande de toda Asia. El más grande de toda Asia. Bien, alumnos, vamos a dejar de compartir esto y